والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta, y Allah les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es un bid'ah, es una bid'ah, una innovación. Y cada innovación, cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue. Hayakumullah y Juan barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre al-aqida, la creencia. Estamos estudiando el libro At-Tawdih wal-Bayan li Shajarat al-Iman, la explicación y aclaración del árbol del imán, de fe. El autor escrito por el Sheikh, el Imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di es el autor, y él escribió este libro, y Juan, el árbol de fe, o la explicación y aclaración del árbol del imán. Y empezamos este libro, y Juan, la semana pasada, si se recuerdan. Empezamos con la introducción del autor que escribió, y mencionamos igualmente varias evidencias del Corán y la Sunna de la obligación de tener imán.
y la gran importancia de tener imán. Y igualmente los beneficios y recompensa de tener imán, que es algo que es la llave para el paraíso. Igualmente el gran castigo para aquel que no cumple con el imán, que será el castigo del fuego eterno. Wa'yadu billah. Entonces, la semana pasada, Juan Barakallahu Fikum, mencionamos esas evidencias para establecer la gran importancia de este tema. Mencionamos que el concepto de al-imán, yani que es la fe, es un concepto en el Islam grande y más grande que lo que se entiende del lenguaje o idioma español de la palabra fe, por ser que el idioma español, pues el idioma español se entiende fe que es algo que está en el corazón, una creencia en el corazón, su fe, la fe de la persona, su creencia. Pero el concepto de fe o al-imán en el Islam es algo más amplio y más grande. Si se recuerdan, mencionamos que son tres cosas. Es la realidad de al-imán, son tres cosas. La creencia en el corazón, al-tasdiq fil qalb, o al-qawlu bil lisan, el dicho con la lengua, y al-amalu bil jawarih, y la acción con los miembros del cuerpo. Las tres cosas son imán. Y si falta una de esas tres cosas, entonces no es imán. Por ser que el imán, el origen de imán es el corazón, sí. Pero el imán verdadero, la fe verdadera en el Islam, nunca se puede solamente quedar en el corazón. Tiene que salir si es imán verdadero. Va a salir en el dicho y va a salir en la acción con los miembros del cuerpo. Y si no sale es porque no es al-imán, no es fe verdadera, es otra cosa, Entonces, el concepto, mencionamos esto, Juan, la semana pasada, y hoy vamos a empezar con el texto, el primer capítulo del libro que escribió el Sheikh, al-Imam, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. El Sheikh empieza con el primer capítulo y lo ha nombrado fi hadd al-iman wa tafsiri. Aquí los límites o la realidad de al-iman, el concepto de imán, la realidad del concepto de imán wa tafsiri, y su significado y su explicación de qué es el imán. Entonces este capítulo el Sheikh empieza para explicar y aclarar bien qué es la realidad de imán. Y el Sheikh aquí empieza con algo muy importante. Antes de explicar lo que es imán, menciona algo que es muy importante en la religión del din del Islam, y cómo entender los conceptos y entender cómo dar o cómo poner el juicio sobre algo. Dice el Sheikh: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها. Que saber la realidad de las cosas y entender el significado de las cosas y saber y aclarar bien lo que es las cosas, viene antes y precede los juicios sobre esas cosas. Si me entienden, el Sheikh dice que antes de dar el juicio de algo se tiene que entender bien primeramente qué es eso, qué es esa cosa, qué es esa situación, se tiene que entender bien antes de dar el juicio para que el juicio sea correcto. Y el Sheikh menciona aquí un principio grande en el fiqh o en el din de Allah, y dice el Sheikh: فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها.
que, por cierto, el juicio, el hukm sobre las cosas es una parte de es una parte o depende de cómo se cómo se describe esa cosa. Es decir, el hukm, el principio de la Sharia es al hukm ala shay, el juicio sobre algo, far'un an tusawwirihi, que es decir, el juicio sobre algo depende en cómo se describe para dar ese juicio. ¿Sí me explico? Ese es un principio en la Sharia. Por ejemplo, el modo, si le preguntas una pregunta a un juez o un sheikh grande que da juicios, pues él va a dar la respuesta basado a la pregunta. Entonces, el juicio que dice el sheikh está basado a la pregunta. El juicio sobre o el juicio que da el sheikh sobre tal asunto está basado a cómo se describe ese asunto, cómo se pregunta la pregunta y cómo se describe la situación o el asunto. Entonces, otra vez, al hukm ala shay, es decir, el juicio sobre un asunto depende en cómo se describe ese asunto. ¿Sí me explico? Y eso es un principio bien establecido en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, en el din de al-Islam. Al-hukm ala shay far'un an tasawwurihi. Naam. El Sheikh lo menciona por ser que es algo muy importante. Muy importante. Y sabemos eso de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Juan. Si se recuerdan el hadith de la mujer que llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando él estaba sentado con sus compañeros, y ella llegó quejándose de su esposo, diciendo que varias quejas. Y pues de esas quejas ella mencionó que le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que él me maltrata, que no me deja ayunar. Y dijo, tampoco me deja orar en la noche. Igual me tira piedras. Me tira piedras a mí, a mi espalda, cuando estoy orando. Y pues eso, el modo que la persona lo dice así, o el modo que ella lo dijo así, cualquier persona que escucha eso va a decir, pues este hombre es un crimen, es un criminal este hombre, es un hombre malo. ¿Cómo que no deja a su esposa ayunar o orar y le tira piedras? ¿Cómo puede ser eso? En otra narración dice, no dice que tira piedras, dice que le pega. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam volteó porque el esposo de ella estaba con ellos, estaba presente. La narración no menciona si ella sabía o no, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam volteó y llamó a fulano y le dijo, ¿qué dices de esto, lo que ella dice? Y él dijo, oh mensajero de Allah, acerca de que no la dejo ayunar, no es que no la dejo ayunar, pero ella ayuna y yo tengo deseo y pasión fuerte para mi esposa y la necesito en veces. Y en veces está ayunando y le digo que rompe su ayuno, porque es el ayuno que no es obligatorio. Ella le gusta ayunar mucho y pues no puedo aguantar y la necesito y le digo que rompe su ayuno.
Y eso es lo que pasa cuando le digo que no ayune. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento dijo: no es permitido para las mujeres ayunar el ayuno que no es obligatorio sin pedir primero y avisar primero a su esposo con ello. O sea que ella va a ayunar, avisar y pedirle permiso que si puede ayunar. Por ser que puede ser que él tiene una necesidad y deseo para su mujer. Así que la mujer, y de ahí viene el juicio de eso, de este hadith, que la mujer, cuando la mujer casada, cuando quiere ayunar los días de la sunna, por ejemplo, que no son días obligatorios, pues ella debe de informar a su esposo que ella quiere ayunar. Si su esposo le dice está bien, pues entonces ayuna. La otra cosa, dice el hombre, acerca de la oración de la noche, pues igual. Ella se para en la noche, me levanto y tengo deseo para ella y está en la oración y le digo que la necesito. No es que no la dejo orar, es que yo la necesito en ese momento y no es siempre. Y acerca de tirarle las piedras, es cuando ella está en oración en la noche igual y no es una oración obligatoria y le tiro la piedra nomás para informarle que salga de la oración, y no es una piedra grande que le hago daño, son piedritas chiquitas que nomás para llamarle la atención de que salga de su oración. Ahora, pueden ver ahora la gran diferencia con la explicación del hombre a cómo llegó la mujer. Y si se basa solo a lo que dice la mujer, el juicio pues es una cosa, como ella lo dice, y como lo explica el hombre con detalle, pues el juicio cambia. Y eso es lo que se trata aquí, lo que está mencionando el Sheikh, de este gran principio, que al-hukm ala shay far'un an tasawwurihi, que el juicio sobre un asunto depende en cómo se describe ese asunto. Así que el Sheikh menciona esto para decir que por eso vamos a describir bien, aclarar bien y explicar bien el significado de imán, el concepto de imán y la realidad de lo que es al imán. La realidad de lo que es al imán. El Sheikh sigue y dice: فَمَنْ حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره وبتصوره تصورها يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. Subhanallah. El Sheikh dice: si una persona da un juicio en un asunto antes de que entiende bien la realidad de algo, antes de que logra toda la información y antes que se le explica bien todo muy bien con detalle, y se describe todo el asunto bien a él, si él da el juicio antes de todo eso, dice el Sheikh, akhta khata fahisha, ha cometido un gran error. Entonces esto es por eso que necesitamos saber cuál es el imán. Dice el Sheikh: amma hadd el imán wa tafsireh, acerca de lo que es la realidad de imán y su significado. Y queremos mencionar aquí primeramente, ya Juan, que los ulama mencionan ma'rifat al-iman lazim an tariqat al-kitab wa sunnah wa la an ghayriha. Yani que entender bien el concepto de imán es solamente de los textos de la Sharia, del Kitab y la Sunna, es del Corán y la Sunna. No podemos saber la realidad de la creencia del din del Islam excepto por medio del Corán y la Sunna.
no vamos a tomar el dicho de fulano y fulano si no tiene evidencia del Corán y la Sunna. La creencia está basada solamente a evidencias del Corán y la Sunna. No viene de ningún dicho de ningún hombre afuera o después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces la creencia, la explicación de cualquier concepto de la creencia o cualquier parte de la creencia o punto de la creencia del din de al-Islam tiene que venir de evidencias del Corán y la Sunna. Y eso es algo muy importante. Entonces la realidad del imán y su significado viene del Corán y la Sunna. Allah lo explica y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo explica. Naam. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces dice el Sheikh aquí primeramente que la realidad del imán y su significado primeramente es at-tasdiq al-jazim, es primeramente esa creencia firme, con certeza, que está en el corazón, primeramente. والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به, que es igual reconocer completamente y aceptar completamente todo lo que Allah y su mensajero ha ordenado de tener o han obligado de tener imán en ello. Todo lo que Allah nos obliga a tener imán en ello es obligación nosotros creer en eso. Todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam obliga de tener imán en ello es obligación tener imán en eso. Y dice el Sheikh, وَالْإِنْقِيَادُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا, y obedecer a Allah y su mensajero aparentemente, es decir, con las acciones, وَبَاطِنًا, y ocultamente, es decir, en lo oculto es el corazón. Entonces hay que obedecer a Allah y su mensajero en el corazón, con la creencia, y con los miembros del cuerpo. Con los miembros del cuerpo. Entonces, al imán, la primera cosa que menciona el Sheikh aquí, lo que es al imán, es lo del corazón, que es el tasdiq al jazim, والاعتراف تام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به, والانقياد ظاهرا وباطنا, que es una creencia firme en el corazón y reconocer y aceptar todo lo que Allah y su mensajero ha obligado a creer en ello es obligación, y obedecerlos a Allah y su mensajero aparentemente, ocultamente, es decir, en acción y en creencia. Naam. Y el Sheikh dice, igual el imán es tasdiq al-qalb wa i'tiqade. Entonces, el imán es creer en la creencia en el corazón y el credo. El credo del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, al-mutadammin li a'mal qulub wa a'mal badan. Y esto incluye, o sea, es decir, el credo y la creencia en el corazón y el credo del din es o incluye las acciones del corazón y las acciones de los miembros del cuerpo. ¿Qué quiere decir las acciones del corazón? La creencia y todo eso que es una acción del corazón. Por ejemplo, temor, amor, dependencia. O sea, todo eso es una acción del corazón. Cuando la persona depende en Allah, es una acción del corazón. Cuando la persona ama a Allah, es una acción del corazón. Cuando la persona tiene temor a Allah subhanahu wa ta'ala, pues es una acción del corazón. Igualmente las acciones de los miembros del cuerpo, en lo que se hace de los actos de adoración. Todo esto es imán, dice el Sheikh. Y esto, dice el Sheikh, وَذَلِكَ شَامِلْ لِقِيَامْ بِالدِّينِ كُلِّهِ. Entonces eso cubre todo el din de Allah. Todo, cada aspecto del din de Allah es imán. Es imán. Subhanallah. ¿Ves? Vemos cómo es el concepto de imán muy amplio y cubre todo. O sea, cada dicho conectado a la religión, o sea, en adorar a Allah o alabar a Allah subhanahu wa ta'ala,
o hacer dhikr, o recitar Corán, cualquier cosa que hacemos o decimos con la lengua que es un acto de adoración, es imán. Cualquier cosa que creemos en la creencia y el credo basado al Corán y la Sunna es imán. Y cualquier acto o acción de adoración que hacemos en el Islam a Allah subhanahu wa ta'ala es imán también. El salah es imán, ayunar es imán, hacer el hajj es imán, hacer el umrah es imán, hacer jihad visibilidad es imán, talab al-ilm, buscar el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es imán. Todos estos aspectos del din de Allah es imán. Entonces el concepto de imán, ya ikhwan barakallahu fikum, es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y el acto o la acción con los miembros del cuerpo. Eso es imán. Y por eso el Sheikh aquí dice وَذَلِكَ شَامِلٌ لِقِيَامِ بِالدِّينِ كُلُّ. Y esto es algo amplio y cubre todo el din de Allah, cubre todo el din, cubre el din todo, completamente todo. Todo lo que es del din es de imán. Porque todo lo que es del din de Allah, todo lo que es del Islam, es una de esas tres cosas. Es creencia en el corazón, o es dicho con la lengua, o es un acto o acción con uno de los miembros del cuerpo. Así que eso es imán, ya Juan. Eso es imán. Naam. Y dice el Sheikh, وَلِهَذَا كَانَ الْإِئِمَّةُ وَالسَّلَفُ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. Naam. Y por eso los imams grandes de la sunna y los sabios grandes de los salaf decían que al imán es el dicho del corazón y el dicho de la lengua, las dos cosas, y es la obra del corazón, la obra de la lengua y la obra de los miembros del cuerpo. Entonces el imán es dicho y obra, es dicho y obra, dicho de la lengua y el corazón, y es igualmente dicho de que obra de el corazón y obra de los miembros del cuerpo y de la lengua igual. Entonces el imán, y Juan, regresamos a eso, los imams de la sunna mencionaban esta expresión de imán o la realidad de imán en diferentes maneras, pero todo regresa al mismo significado. El mismo significado completamente. Los imams de la sunna, de Ahl Sunna wal Jama'a, están en acuerdo de que imán es tres cosas: la creencia con el corazón, el dicho con la lengua y la obra con los miembros del cuerpo. Solo que aquí está diciendo que los imams de la sunna también decían que el imán es dicho y obra. Es dicho del corazón y dicho con la lengua, y también es obra del corazón y obra con los miembros del cuerpo. Así que dijimos que ¿cuál es la obra del corazón? Pues la obra del corazón es la obra del corazón son esas cosas que uno siente en su corazón, que es algo de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, como temor, como amor, como dependencia a Allah subhanahu wa ta'ala, como arrepentimiento, como vergüenza, como pena. Todo eso para Allah subhanahu wa ta'ala es un acto de imán, es la obra de corazón. Es la obra de corazón. ¿Y qué es el dicho del corazón? El dicho del corazón, ya Juan, es lo que es la intención. La intención hacia Allah subhanahu wa ta'ala es el dicho del corazón. El dicho con la lengua es recitar el Corán, hacer dhikr, y eso es el dicho con la lengua, que es imán. Y la obra con los miembros del cuerpo es, como mencionamos, como hacer salah, como ayunar, como dar caridad, como escribir, o como escribir conocimiento, escribir Corán. O sea, cada acción con el miembro del cuerpo que es adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala es imán. Es imán. Y dice el Sheikh, وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاتِّقَادٌ. No, es el base de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, que es dicho, es obra
y es el credo, la creencia. Naam, las tres cosas. Y si falta una de esas tres cosas, no es imán. No es imán. El Sheikh dice, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. También, eso es algo que es conocido de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'ah, que el imán sube o aumenta con obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, y baja o disminuye con desobediencia a Allah y su mensajero. No. Entonces es muy importante de lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, al imán no solo es creencia en el corazón, ya Juan. No solo es creencia en el corazón, como mucha gente dice, pero es la creencia en el corazón y es dicho con la lengua y es obra con los miembros del cuerpo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente hoy en día piensa que puede ser como un católico. Que puede decir, yo soy católico, yo soy cristiano, pero no practica nada. No hace salah, no ayuna, no cumple, si es mujer no usa hijab, no se tapa bien. Si es hombre, pues no va a yuma, o se afeita la barba, o se viste como en las modas de los incrédulos que con ropa ajustada, o sea, no practican al imán. Entonces, y si se les dice algo o un hermano trata de aconsejarlos, dicen, Aji, déjame en paz, Allah sabe que yo creo en mi corazón. Allah sabe. Esa persona no tiene ninguna práctica del Islam, no se ve nada del Islam en esa persona, pero dice, mi fe está en mi corazón. Eso es una mentira, y eso es falso, y eso no es cierto, porque la fe, es decir, la fe verdadera al imán, el concepto de imán, nunca se puede quedar solamente en el corazón. Tiene que salir, si es imán verdadero, si es fe verdadera, tiene que salir, no puede quedarse dentro. Va a salir la fe o el imán, va a salir del corazón en los miembros del cuerpo, en acción, en obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. En obediencia, así como el Sheikh dijo que al imán es que mencionó al imán tasdiq al-jazim, dijo que es tasdiq al-jazim, creencia firme en el corazón, wa i'tiraf tama bi jami' ma amara Allah wa rasuluhu bil iman bihi wal inqiyad zahiran wa batinan, que es igualmente reconocer y aceptar completamente todo lo que Allah y su mensajero han ordenado, en creer y tener imán en esa cosa, obedeciendo zahiran, aparentemente, es decir, en las acciones, wa batinan, ocultamente, es decir, en el corazón. Entonces, eso es imán, eso es fe, eso es imán. No quiere decir que el creyente tiene que ser perfecto, no. Puede ser que el creyente comete errores y se arrepiente, comete pecados, se arrepiente, así, pero tiene práctica del Islam. Tiene práctica del Islam. Esa gente que conocemos, muchísima gente que no tiene práctica del Islam, eso no es imán, ya Juan. Eso no es imán. No es como estos hoy en día que dice, yo soy católico, pero no tienen nada de la creencia de la creencia católica. O sea, no tienen nada de práctica. Él se va con prostitutas y hace drogas y toma y no sé qué, y puede ser un ratero, y él dice que es su fe está en su corazón. Eso es lo que los católicos dicen, porque ellos dicen que la salvación es solo aceptar que Jesucristo murió para sus pecados. Aceptando eso y creyendo eso, pues tienen salvación. Entonces, por eso dicen que su fe está en su corazón, porque tienen ese mal entendimiento de lo que es fe y lo aplican en esa manera, y cuando aceptan el Islam todavía tienen ese entendimiento, que mi fe está en mi corazón, ají, déjame en paz. Eso no es cierto. El concepto de imán, Juan Barakallahu Fikum, es las tres cosas que hemos mencionado. Y todo lo que está mencionando el Sheikh aquí es de imán. Como mencionamos, el din completo, cada acción, cada creencia, cada dicho del Islam es imán.
es imán. Y eso es algo que menciona aquí el Sheikh, وَهَذَا مُجْمَعَ عَلَيْهِ in the Salaf. Y eso es algo que están de acuerdo los Salaf, los imams y sabios grandes de las primeras 3 generaciones. Naam. Entonces dice el Sheikh, فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. Naam. Entonces dice el Sheikh que esto incluye, o sea, todo esto incluye y cubre la creencia de imán, wa akhlaqihi, yani su comportamiento, wa amalihi, sus obras. Entonces, al imán, todo esto incluye ¿qué? La creencia, los dichos, el comportamiento y las obras, los actos de adoración cumpliendo con obediencia a Allah y su mensajero. Eso es imán, ya Juan. Eso es imán. Eso es perdón, eso es lo que es imán. Sigue Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah y dice igual فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته. يعني que igualmente es la creencia firme y reconocer y aceptar lo que hay de Allah subhanahu wa ta'ala acerca de sus nombres bellos y sus atributos completos, de las acciones, todo lo que es de las acciones conectado a sus nombres y atributos, la creencia en todo esto, que esto es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, huwa min a'zam usul al-iman. Y esto es de los más o es el más grande de los fundamentos del imán. Los bases y fundamentos del imán hay muchos, pero de los más grandes es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, sus nombres y atributos, que es parte de creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos ya, Juan Barakallahu Fikum, que aquí el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di menciona que este es el fundamento del imán más grande, o sea, creer y tener creencia, aceptar todo lo que está reportado o lo que es parte de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, es sus nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala completos y bellos. O sea, que este es el fundamento más grande, claro, porque sabemos que al imán tiene sus pilares. Si se recuerda el hadith de Jibril, cuando llegó y le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam de varias preguntas, y de esas preguntas le preguntó sobre el imán. Y cuando preguntó sobre el imán, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadr khairihi wa sharrihi. Yani que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que al imán es creer en Allah. Primeramente mencionó tu'min billah, creer en Allah. Entonces, creer en Allah aquí es el primer pilar de al imán, y es el más grande pilar, más grande fundamento de la creencia, del imán, de fe. Así que por eso el Sheikh dice que es el más grande fundamento, es decir, el más grande pilar de al imán, de creer en Allah. Y creer en Allah hay 3 partes, si se recuerdan, lo mencionamos antes. 3 partes, creer en Allah son 3 partes. Es creer en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, al-rububiyya, el tawhid o el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, las acciones de Él, todo lo que Él hace, que Él es único en ello. Por ejemplo, en crear toda la creación, en dar la vida, en dar muerte,
que Él es el sustentador de todo de la creación, Él es el que maneja todos los asuntos de la creación. Todas estas acciones es del rububía de Allah subhanahu wa ta'ala. Él es único en eso. Entonces adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala con ese monoteísmo, en esa parte del monoteísmo de Tawhid que se llama ar-rububiyya. La siguiente es al-Tawhid al-Uluhiyya, el Tawhid o el monoteísmo de adoración o divinidad, donde todas las acciones de la creación, o sea, de los siervos de Allah, de adoración, las acciones de adoración y los actos de adoración deben ser dirigidos solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el Tawhid al-Uluhiyya se trata de las acciones de los siervos. Tawhid al-Rububiyya se trata de las acciones de el Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la tercera parte de creer en Allah es sus nombres y atributos, tenemos la creencia o el monoteísmo de que Allah es uno en sus nombres bellos y perfectos, los atributos perfectos y completos, que nadie tiene atributos y nombres como Allah subhanahu wa ta'ala, que son completos y perfectos. Entonces, lo que menciona el Sheikh aquí, que este es el más grande fundamento, es verdad, porque es el más grande de los pilares de la creencia. Y dicen los ulama y los imams de la sunna que el resto de los pilares de fe que mencionamos, creer en los ángeles, los libros, los mensajeros, el último día y en el decreto, lo bueno y lo malo, todo eso está basado al primer pilar, creencia en Allah. Todo eso regresa al primer pilar. No hay creencia en lo demás si no hay creencia en el primer pilar. Entonces, de los 6 pilares de imán, el primer pilar es el más grande y todo el resto de los pilares de imán regresa al primer pilar, que es creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Si me explico, ya Juan, para que lo fico. Entonces, al imán vemos ya Juan, que al imán, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en varios ahadith, muchos ahadith, ha explicado lo que es el imán. Por ejemplo, cuando le preguntó a Wafd, un sahabi, que le preguntó al Wafd, yani atadruna ma huwa al imán, y ellos dijeron que no, o dijeron que Allah wa rasuluhu alam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa siyam al-ramadan wa hajj al-bayt. Así él mencionó lo que es el imán, es decir, todas estas acciones y de los pilares del Islam, y todo esto es parte de imán. Porque cada acción, cada dicho y cada creencia que es parte de la religión es de imán. Es de imán. Igualmente, en el otro hadith que el Sheikh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó cuando le preguntaron, o cuando mencionó lo que es imán, al imanu bid'a wa sab'una shub'a, que el imán es más de 70 partes. El más alto, o la más alta parte del imán, es el dicho la ilaha illallah. Y la parte más baja es quitar un daño en el camino. Quitar un daño en el camino. Y eso es de imán. Y termina ese hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: wa haya min al imán. Y la ¿cómo se dice? Piedad, o también se puede traducir como pena o vergüenza, es parte de imán. Y como mencionamos, todo eso es de la obra del corazón. Tener pena, vergüenza, tener piedad, o sea, todo eso es una obra del corazón. Entonces, aquí en este hadith menciona
Yani que la parte más alta del imán es el dicho la ilaha illallah. Entonces eso es imán, el dicho. Y por eso sabemos que el imán son tres cosas. Dicho, que aquí el dicho de la ilaha illallah, igual es quitar un daño del camino. Eso es algo físico que se hace con los miembros del cuerpo. Eso también es imán. Y hayá es del imán. Pena y vergüenza es de imán también. Esa es obra del corazón. Así que el imán, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha explicado en varios hadith igual. Mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam al imán an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tu'min bil qadr khairihi wa sharrihi. El hadith que mencionamos, que menciona los pilares del imán, de fe. Y aquí explica completamente los pilares de fe. Y el Sheikh menciona aquí que esta parte que menciona que aceptar y creer en Allah subhanahu wa ta'ala, pues este es imán ilmi. Este es imán de parte de conocimiento y información. Igualmente, imán ameli, o ¿cómo se dice? Ilmi también es creencia, ¿no? Es imán de creencia y imán de obra. También hay, por ejemplo, dice el Sheikh aquí, وَكَذَلِكَ اعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التعلق وتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. Que también reconocer y creer en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala merece y tiene de derecho de que sea adorado Él, solamente Él, ظاهرا وباطنا, yani aparentemente y ocultamente, es decir, con las acciones y con el corazón. Y esto dice el Sheikh, min usul el imán, y esto es de los fundamentos y principios de imán, y es parte de imán al ameli, o sea, es algo de imán que se hace en acción, Entonces estos dos cosas que menciona el Sheikh aquí está conectado con al imanu billah. Creer en Allah es creer de que Allah subhanahu wa ta'ala debe ser adorado solo y único, y también debe creer la persona en los atributos y nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, que son completos, y que solo creemos en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala se ha mencionado de él mismo, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado de Allah subhanahu wa ta'ala. Creemos en los nombres y atributos de Allah, lo que él menciona en el Corán y lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona en su sunnah. Sigue el Sheikh y dice, والاعتراف بما أخبر الله به عن الملائكة عن ملائكة وجنوده والموجودات السابقات واللاحقة والأخبار باليوم الآخر. No. Que el Sheikh aquí dice también la creencia y reconocer todo lo que, o aceptar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa de los ángeles, que ellos son los soldados de Allah, el ejército de Allah subhanahu wa ta'ala, que están presentes, están vivos y existen, hoy existen, están presentes. Y igualmente todo lo que es reportado en el Corán y la Sunna sobre el día del juicio. Y como hemos mencionado en las otras clases, cuando se menciona la creencia en el último día o en el día del juicio, es toda la creencia después de que la persona muere, todos los eventos que ocurre después de que la persona muere hasta que entra en el fuego o en el paraíso. Todo eso es parte de la creencia del último día. No. Entonces es obligatorio y es parte del imán creer en el último día, es decir, el día del juicio y todo lo que pasa en el más allá. No. Y dice el Sheikh, kullu hada min usul el imán. Y todo esto es de parte del imán y de los fundamentos del imán. No. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامهم عليه وما وصفوا به في الكتاب والسنة من أوصاف الحميدة.
Y también es de imán creer en los mensajeros y todos los profetas y mensajeros de Allah, que la paz y bendiciones sea con ellos, y todo lo que es mencionado de ellos en el Corán y la Sunna, de toda la descripción de ellos, la descripción buena y todo lo que se menciona buena de ellos. Es obligatorio creer en ello y es parte del imán. Dice el Sheikh: kullu hada min usul al imán. وكما أنا من أعظم أصول الإيمان, y de las cosas así que son de las más grandes bases del imán, pues es al-i'tiraf bil-infirad Allah biwahdaniyati wa uluhiyati wa ibadati Allah wahda la sharika lah. Ya que es de las grandes bases del imán es aceptar y reconocer, o reconocer y aceptar que solo Allah subhanahu wa ta'ala merece la divinidad. Solo Allah subhanahu wa ta'ala merece la adoración. Que Él solo, la ibada, dice el Sheikh, wa ibadat Allah wahdahu la sharika lah. Que la ibada es para Allah subhanahu wa ta'ala. La adoración es solo para Allah subhanahu wa ta'ala y no tiene asociados en adoración con Él. O sea, creer en eso y aceptarlo es obligatorio y es parte de al-imán. Entonces sabemos que en el ibada, ya Juan, hay un principio grande en el ibada. Al-aslu fi al-ibada al-mani' illa bin-nas al-shar'i, que el origen del juicio de la adoración es que es ilícita. Todo tipo y acto de adoración es ilícito, excepto si hay evidencias de los textos islámicos, es decir, del Corán y la Sunna. Y esto es muy importante saber, ya Juan, que todo tipo de adoración es ilícita, o es ilícito cada tipo, cada aspecto de la adoración es ilícito, excepto, hay una excepción aquí, excepto si hay pruebas del Corán y la Sunna que es permitido. Entonces, por eso, lo que no hay evidencia en adoración, o en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, o acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, o complacer a Allah subhanahu wa ta'ala en ello, si no hay evidencia para eso en el Corán y la Sunna, pues es innovación y es haram. Es innovación. ¿Hay algo en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam celebrar el día de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam? No hay. No en el Corán ni en la Sunna del profeta. Él no lo hizo, ni los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam lo hicieron, ni los tabi'in lo hicieron, la segunda generación, ni la tercera generación lo hicieron, ni los imams de la Sunna lo hicieron. Así que es una innovación, por ser que no hay evidencia del Corán y la Sunna. Igualmente el principio de al-aslu fil adat al-ibaha illa bi nas al-shar'i, que el origen del juicio en las costumbres de la gente, las costumbres, es que es permitido, excepto si hay evidencias del Corán y la Sunna que es prohibido. Entonces generalmente todo es lícito, todo es permitido, excepto si hay algo que se menciona en el Corán o en la Sunna que dice que no es permitido. ¿Sí me explico? Estos dos principios o fundamentos grandes del din del Islam son muy importantes entenderlos para saber cómo practicar bien el din de Allah. ¿Me explico? Igual de los grandes fundamentos, dice el Sheikh, al-ikhlas fi din Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ad-din lillah. Que tener sinceridad en adoración en el din para Allah subhanahu wa ta'ala. Para Allah subhanahu wa ta'ala. والقيام بالشرائع الإسلام ظاهرة وحقائق باطنة. نعم. Y tener o cumplir con la legislación del Islam aparentemente y ocultamente. Es decir, en acción con los miembros del cuerpo y con la lengua, igualmente en el corazón. O sea, es de los grandes fundamentos de imán, es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, alejarse del shirk,
tener ikhlas con Allah subhanahu wa ta'ala, sinceridad en aplicar el din para Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con la legislación islámica, aparentemente con las acciones, o sea, con los miembros del cuerpo y en el corazón. Esos son de los más grandes, dice el Sheikh aquí, de los fundamentos de imán. Kullu hada min usul al-iman, dice el Sheikh. Kullu hada min usul al-iman. Y dice el Sheikh entonces, el din de Allah no es solo creencia en el corazón. El din completo de Allah subhanahu wa ta'ala no es solo el musulmán, el creyente, su religión. Si en verdad él dice que mi religión es el Islam, el din, mi religión es Islam, pues el din no es solo en el corazón. No es solo tasdiq, dice el Sheikh. الدين ليس هو تصديق فقط ولكن الدين علم وعمل. Igualmente el din es creencia, conocimiento y obra. Y esto está claro en el hadith de Jibril. Ya Juan, barakallahu fikum, si se recuerdan, mencionamos el hadith de Jibril, que llegó Jibril y le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam las preguntas de lo que es Islam, lo que es Imán, lo que es Ihsan. Si se recuerdan ese hadith, que Omar bin Khattab narró que un día llegó un hombre que nadie conoció o que nadie conoce y no tiene señas que él está de viaje y estaba vestido con unas prendas muy muy blancas y su pelo estaba muy muy negro y muy limpio, o sea, no tenía señas de que era viajero, pero nadie de ese lugar lo conocía y se sentó muy cerca al profeta sallallahu alaihi wasallam, rodilla a rodilla, y puso sus manos sobre las piernas del profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó: ya Muhammad, ¿qué es al-Imán? ¿Qué es al-Islam? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-Islam shahadatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ¿Qué es la shahada? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa تصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع عليه سبيلا. يعني que es el Islam es la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y es establecer el salah, y es entregar el zakat, y es ayunar el mes de Ramadán, y es hacer el hajj, yani, si es que la persona tiene los recursos para hacerlo. Así que él explicó que esto es el Islam, y aquí es un aspecto de imán que es de amal, que es de acción. Todas estas cosas son acciones. Todas estas cosas son acciones. Así que igualmente le preguntó: wama huwa el imán, ¿y qué es imán? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al imán an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi. Que es que tú crees, imán es que tú crees en Allah, los ángeles, los libros, los mensajeros, el último día, el día del juicio, y creer en el decreto de Allah, el decreto divino, lo bueno y lo malo. Y esto es creencia. Entonces imán está dividido en acción y creencia, no solo creencia. Está dividido en dicho, acción y creencia. Creencia en el corazón, dicho con la lengua y acciones con los miembros del cuerpo. Esto es al-imán. Esto es al-imán. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan, dijo: ya ayyuhalladhina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oh creyentes, creen en Allah y su mensajero y el libro que fue revelado a su mensajero, y creen en el libro que fue revelado antes de él, o antes el libro revelado de los profetas. Y quien niega creer en Allah y sus ángeles y sus libros y sus mensajeros y el último día, el día del juicio, pues se ha desviado
un desvío grande, un grande desvío. Subhanallah. Entonces, Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh sigue y dice: وَلِهَذَا رَتَّبَ اللَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَنَجَاةَ مِنَ النَّارِ. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha dado o ha conectado con el imán la entrada al paraíso y la salvación del fuego. Lo que está conectado a imán, y la persona que posea esto, es el imán, pues entonces esta persona recibe la entrada al paraíso y la salvación del fuego. Naam. Y dice el Sheikh: وَرَتَّبَ عَلَيْهِ رِضْوَانَهُ وَفَلَاهُ وَسَعَادَةَ. Y también Allah concede a quien posea el imán, está conectado a imán también, el placer de Allah subhanahu wa ta'ala y el éxito y también la felicidad. Subhanallah. Entonces, la persona que posea imán, Allah le conceda estas cosas: su placer, el éxito, es decir, en la dunya y en la ákhira, y la felicidad en la dunya y en la ákhira. Y Allah le da la recompensa de entrar al paraíso y lo salva del fuego. Y eso es para la gente de imán, y solamente para la gente de imán. Allahumma ij'alna min ahli iman. Allahumma ij'alna min al-mu'minin fi dunya wal akhirah. Oh Allah, haznos de la gente de imán. Oh Allah, haznos de la gente, háganos de la gente de los creyentes en esta vida y en el más allá. Amén. El Sheikh termina aquí este capítulo y dice: وَلَا يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ شُمُولِهِ لِلْإِعْتِقَادِ وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ. Y todo esto que mencionamos de la recompensa de entrar al paraíso y salvación del fuego y placer de Allah y éxito en la dunya y en la ákhira y felicidad en la dunya y la ákhira, esto solo es para aquello que mencionamos antes. Aquel que cumple con la creencia completa, que cumple con las acciones del corazón, que cumple con las acciones de los miembros del cuerpo. Pues esto es imán. Y algo, dice el Sheikh, que es menos de eso, no es imán. Dice el Sheikh: li'annahu. Y eso es porque matafata shay min dhalika hasala min al-naqs. Y eso es porque si le falta algo de estas tres cosas, que es imán. Imán es, ¿qué mencionamos? El dicho con la lengua, la creencia en el corazón y las obras con los miembros del cuerpo. Si le falta una de estas cosas, entonces no cumple con el imán. Y dice el Sheikh aquí: hasala min al-naqs wa fawata thawab. Y le pasa o no logra con esa recompensa y todo lo que mencionamos antes. Es decir, la persona que no cumple con imán, pues no tiene prometido el Jannah, y por ser que no tiene imán, no entra al Jannah. Nadie va a entrar al Jannah, el paraíso, excepto que tiene imán. Entonces, no va a tener esa recompensa de imán, la entrada al paraíso, o salvación al fuego, o el placer de Allah, porque la persona que no tiene imán no tiene el placer de Allah. Los incrédulos no tienen el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente no va a tener el éxito en esta vida y en el más allá, y no va a tener felicidad en esta vida y en el más allá. Esto solo es prometido para los mu'minin, ahlul iman, el haq, o sea, la gente del imán verdadero, de los creyentes verdaderos. Esto es prometido a ellos. Oh Allah, haznos de la gente de imán, haznos de los creyentes que amas. Oh Allah, haznos de la gente que cumple con los aspectos de imán para tu causa. Oh Allah, haznos de la gente de al-yamin, la derecha. Haznos de la gente de Ahl Sunnah, la gente de la Sunnah. Haznos de la gente que está sobre el camino recto. Oh Allah, guíanos a lo que es correcto
y protéjanos y cuídanos de lo que es falso y de todo lo que es desvío y de la gente del desvío. Allahumma amin. Y con eso terminamos ya, Juan, barakallahu fikum, el capítulo que escribió el Sheikh aquí, y seguimos la próxima semana con el siguiente capítulo y con la explicación lo que dice el Sheikh. Con eso terminamos la clase de hoy. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.